Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Domingo 21 de octubre, nuevo capítulo de Sin Corbata aquí en Televisión Nacional de Chile. El tema central del programa de hoy tiene que ver con, dicen, el verdadero y gran talón de Aquiles de nuestra economía. La productividad, 15 años consecutivos con rendimientos decrecientes de la productividad en nuestro país. ¿Qué está pasando? Dicen algunos que trabajamos mucho, pero producimos poco. Hay varias razones para conjugar aquí el tema de la productividad. Vamos a conversar en esta ocasión con el presidente de la Comisión Nacional de Productividad, Rafael Berguán. Pero antes vamos a revisar una nota que preparó Marcela Arancibia para tocar este tema fundamental, coyuntural, casi estructural más que coyuntural, yo diría. Un tema que golpea duro a nuestra economía. Vamos con la nota y volvemos aquí en Sin Corbata. Caras cansadas y ganas de llegar a la casa. Una imagen que se ha vuelto constante en las calles, y es que si siente que pasa muchas horas en su lugar de trabajo, está en lo correcto. Según datos de la OCDE, en Chile se trabajan casi 200 horas más al año que el promedio de los países miembros de la organización. Somos muy buenos para sacar la vuelta, de capitán a paje. Así, que el cafecito, que el cigarro, que la conversa, todo eso. Trabajamos harto y más de la mitad de la población trabaja por muy poca plata, mucha hora y poca plata. Mientras más trabajo, supuestamente somos menos productivos, pero yo creo que es un tema de los chilenos, que piensan que es más largo el tiempo que trabajan, son más productivos, pero es al revés. Para explicar las 1.974 horas trabajadas al año en Chile, los principales factores son la poca competitividad, la desigualdad, pero sobre todo la baja productividad laboral. En ese último ítem, entre los 38 países miembros de la OCDE, Chile ocupa el puesto 24, 15 lugares por debajo del promedio. Un escenario que se ha repetido en los últimos años, ya que la productividad de nuestro país casi no crece. La productividad en Chile en los últimos 26, 27 años ha crecido solamente 1% anual. Pero desgraciadamente, los últimos 4 o 5 años, la productividad ha decrecido 1% anual. Por lo tanto, la verdad, tenemos grandes desafíos por mejorar en la productividad. En un país en vías de desarrollo, mejorar la productividad laboral es una de las principales tareas para lograr que el repunte de la economía sea sostenible. Eso sí, el desafío no es fácil. Los factores en juego son diversos, al igual que las ideas para solucionar los bajos niveles de productividad. Incentivar al trabajador de una manera que se entusiasme en hacer su trabajo bien hecho en poco tiempo, y ahí estaríamos todos felices. Quizás el aumento del sueldo que incentiva un poco a las personas. Quizás el empleador pueda entregar algún tipo de beneficio, algo adicional para disfrutar con la familia. Hay dos factores que hay harto consenso que son súper importantes para acelerar esto en el mediano plazo. Uno tiene que ver con cómo se organiza el Estado y cómo el Estado genera condiciones para que el sector privado se desarrolle y de forma más acelerada y de forma más sostenible y de forma más creativa. Y yo diría inclusive más importante es cómo empujamos y logramos que el sector privado mismo innove y genere más desarrollo tecnológico. Mientras se discuten proyectos como el teletrabajo, el Estatuto Laboral Juvenil, que pretenden abrir barreras para que más personas accedan al mundo laboral, la baja productividad sigue siendo el talón de Aquiles de una sociedad que se pregunta, ¿cantidad o calidad de horas trabajadas? A ver, es un tema de que trabajamos mucho pero producimos poco, es un tema de desigualdad, es un tema también de brecha de género, es un tema de falta de infraestructura, de educación, de salud. ¿Cuántos temas tienen que ver, tienen relación con la productividad? Todos esos temas los vamos a tocar aquí en Sin Corbata con un panel que se lo presentamos a continuación. Yolanda Pizarro, doctora en educación, asesora de gobierno en temas de género, directora de la Fundación Guazú. Su motivación, las ideas y la igualdad. Palabras clave, género y diversidad con inclusión. Marcelo Guital, emprendedor, CEO Guital & Partners. Su motivación, demostrar que ante la adversidad el chileno se pone de pie. Palabras clave, emprendimiento y perseverancia. Marcela Bravo, ingeniera comercial, gerenta general Acción Empresas. Su motivación, movilizar a las empresas hacia un desarrollo sostenible. Palabras clave, sustentabilidad, responsabilidad empresarial. Bárbara Figueroa, presidenta nacional de la CUT.
Su motivación, fortalecer el sindicato para fortalecer la democracia. Palabras clave: justicia social, sindicalismo y democracia. Ya, lo veíamos en la nota introductoria, lo hemos comentado brevemente en la presentación del programa y se los dejo aquí en el panel. Vamos a partir con Yolanda y después iniciamos la conversación. Trabajamos mucho, producimos poco, somos buenos para sacar la vuelta, o el tema productividad es bastante más complejo que reducirlo solamente a un tema de el cafecito, la vuelta, no producir tanto como las horas que trabajamos. Mira, yo podría ser bien tajante y decirte que desde el punto de vista de la productividad, creo que tiene que ver fundamentalmente con que las mujeres no estamos presentes en esos espacios de trabajo. Somos el país con menos mujeres incorporadas en el mundo laboral, tenemos un 49,45%, la más baja de Latinoamérica, y yo creo que ahí no están los talentos, las habilidades y las competencias de las mujeres en esos espacios, y por eso que producimos menos, dentro de otros factores, y comparto que también está un poco, tal vez, lo que planteaba la gente a la cual ustedes entrevistaron. Yo creo que es un desarrollo humano incompleto. En ese contexto creo que nosotros tenemos que ayudar y contribuir a mover la aguja, incorporando a más mujeres en el mundo laboral, pero necesitamos resolver algunos temas bien importantes, como por ejemplo la corresponsabilidad, cómo ponemos políticas públicas, digamos, que permitan mover un poquitito más rápido la aguja. Creo que ahí estamos al debe, no obstante haber tenido 2 agendas de género el gobierno de la presidenta Bachelet y por otro lado las 12 medidas que tiene el gobierno del presidente Piñera. Creo que tenemos que mover la aguja más rápido con más mujeres incorporadas. Fíjate que yendo más allá, y me sumo a lo de Yolanda, pero creo que es un tema de diversidad. Adicionalmente a las mujeres, tenemos en Chile grupos muy homogéneos hoy día dirigiendo a las empresas. Y eso hace que tengamos poca capacidad para innovar. Porque cuando tú quieres... Perdón, Marcela, ¿grupo homogéneo en lo social, grupo homogéneo en lo de género? En lo profesional, en lo género, en todo tipo de diversidad. O sea, cuando realmente una empresa valora la diversidad como un activo en la empresa, es allí donde yo tengo, o sea, en el fondo, grupos vienen de los mismos colegios, son todos hombres, estudiaron lo mismo, las mismas carreras. Exactamente, y está demostrado que la capacidad para solucionar temas complejos como se te producen cuando tú tienes que mejorar la productividad, tienen que ver con la capacidad de mirar de distintos ángulos, resolver un problema. Porque lo primero que uno dice, ¿cómo mejoro la productividad? Bueno, reduzco los gastos. Pero no es suficiente. En algún minuto yo no puedo seguir reduciendo los gastos. Tengo que empezar a ver cómo hago las cosas distinto. Entonces, si las personas solo asocian que la productividad, o el trabajador dice, la productividad es cuando yo tengo que hacer más, pero con menos gente, entonces me van a explotar. Entonces no quiero. Entonces ahí hay una serie de factores como esa productividad se ve compensada. Bárbara. Sí, yo concuerdo con lo que dice Yolanda. Yo creo que efectivamente en materia de productividad, para que un país sea más productivo, la incorporación de la mujer no es una política solo social o de bienestar, ¿no? Esto que tradicionalmente se entiende como que, mira, hagámosle la paleteada a las chiquillas para que estén en la pega. ¿Ah? No es solo la emancipación económica, también tiene que ver con que los países crecen más. De hecho, recuerdo, siempre lo digo, había un estudio en algún minuto del Ministerio de Economía, ya tiene que ser por lo menos 3-4 años, y entiendo que la Comisión de Productividad también tiene uno más actualizado, respecto de que la incorporación de 900.000 mujeres al mercado laboral significaba casi un 0,6% de crecimiento del PIB. Puntualmente, si aumentamos la participación laboral de 49 a 61% de las mujeres, ha aumentado prácticamente, o sea, la productividad del país casi un 9%. Por lo tanto, uno dice, bueno, efectivamente acá tenemos un problema de que las políticas que no permiten una integración plena de todos los agentes, finalmente le generan estancamiento al país. Pero yo tengo la impresión de que en materia de, sobre todo pensando en lo que son los desafíos actuales, si uno mira cuál es el trabajo del futuro, el debate sobre la jornada laboral es un debate que uno tiene que hacer. Totalmente. Yo tengo la impresión de que al final del día quedarnos solos, y en eso, dicho sea de paso, digamos, yo me pongo la camiseta sindicalista, pero esta política como de, no, mira, el teletrabajo, que las mujeres trabajemos en la casa, que no sé qué, a mí me parece que es insuficiente, porque en estricto rigor, si tú vas a pensar que vas a tener más y mejores instrumentos, las empresas van a poder innovar, pueden haber incluso políticas del Estado que las apoyen a que hagan esos procesos de diversificación, entonces uno dice, bueno, es lógico que después de eso, lo que uno debiera acompañar a ello es la posibilidad de que aquel que trabaja, si uno dice, mira, ya no voy a necesitar tantos trabajadores, bueno, que las jornadas sean más cortas. ¿Sí? ¿Por qué nos tenemos que seguir explotando? Marcelo Huitel aquí en el panel bendito entre todas las mujeres. Oye, bueno, avance. Ya que ustedes dicen que las mujeres producen más, yo, está bien.
este va a ser el programa más productivo porque son 3 mujeres contra un hombre, así que este es un gran programa. Nunca el contra, nunca el contra. Esta es una co-construcción, no es una guerra. No es una construcción. Lo bueno es que como me hablan las mujeres al mismo tiempo, no entendí. ¿Qué me están diciendo? Esto es una co-construcción, no es una guerra. Perfecto. Oye, es domingo. Oye, pero el tema es que yo no sé cómo se mide el índice de productividad, primero. La gente habla de productividad, somos el 1, el 2, el 3. Vamos a tener a Rafael Berguán después más adelante y nos va a explicar bien. Ojalá en corto, ¿no es cierto? Pero yo voy a hablar del mundo del emprendimiento, no puedo hablar de otro mundo porque ahí vivo. Ahí si no soy productivo estoy frito. O sea, si vaya a ser emprendedor y no soy productivo estoy frito. ¿ya? Ahora también el empresariado ya entendió, el moderno, que ya no solamente hay que maximizar utilidades. Eso era antiguo. Antes de ir a la universidad, señor, usted tiene que maximizar utilidades. Hoy día tiene que ser feliz. Hoy día tiene que tener buenas instalaciones. Sí. Yo creo que el gallo que está trabajando en la pega que no le corresponde va a ser... Pero ¿quién va a querer ser productivo en algo que no te gusta? Entonces yo digo, entiendo que la gente, claro, a veces dice, mira, tengo que partir por ahí. Pero también que se haga cargo la persona que hizo ese trabajo, que se pueda mover un poquito. Pero cuando tú estás apasionado por tu idea, los emprendedores trabajamos 14, 15 horas porque estamos enamorados de lo que estamos haciendo. Yo entiendo que hay personas que hacen una pega que no les gusta. Bueno, démosle la herramienta. Hoy día está la tecnología, la robótica, para que salga de ese puesto fome, ¿no es cierto? Decían ayer en Nueva York que los hombres reemplazaban a los robots. Yo levanté la mano y dije, ¿por qué eso? Sí, porque el robot hace una pega repetitiva que no tendría por qué hacer un hombre. Entonces yo creo que si tú logras canalizar a tu gente, que tenga cosas dignas, desde el simple baño, del simple horario, no andarlo presionando y que trabaje con KPIs productivos, lo hace un güey, lo sienta a las 8. Ya viene en un Transantiago de mierda, ¿no es cierto? Ya remuerto. Después llega a la casa, sale a las 6, llega a las 12. ¿Tú querés que ese sea productivo? Mira, les dejo un dato. Durante la semana se conocieron algunos números, por ejemplo, del ausentismo laboral en nuestro país. La cantidad de licencias médicas que se piden. No solamente porque se dice prácticamente un cuarto de las licencias médicas son falsas, pero aquí recalcamos, y el número que a mí me llamó la atención, por ejemplo, es que el promedio en Chile de ausentismo laboral por licencias son 10,4 días. De lo más alto prácticamente de América Latina. Tiene mucha relación con esto de las jornadas laborales que son medias extremas. Muchas veces trabajamos más, producimos menos, obviamente, y también hay una insatisfacción que es notoria. ¿Cómo lo ven ustedes? Tiene mucho que ver, perdona Yolanda, un segundito, solo decirte que enfermedades profesionales, por ejemplo, como el estrés laboral, empiezan a ser factores súper relevantes que disminuyen también la productividad en la línea de lo que tú decías. O sea, perdona. Yolanda. No, yo es que solo quiero no sé si es un contrapunto, pero decirte que yo creo que aquí también tenemos que considerar todo el tema cultural que nos acompaña en esta no incorporación de las mujeres en el mundo del trabajo. No tiene que ver solamente con que sea de justeza, sino que tiene que ver con que efectivamente los micromachismos instalados en esta sociedad, que son micromachismos no solamente tuyos, también son míos, digamos, porque vienen tan arraigados y son tan sutiles, pero que están permanentemente haciendo cuestionamientos a la incorporación de las mujeres al mundo del trabajo. Por otro lado, los sesgos inconscientes con los que nos levantamos cotidianamente también influyen en que yo tengo siempre este concepto de que la aguja se mueva menos de lo necesario con más mujeres incorporadas en el mundo del trabajo. O sea, siguen pensando los estereotipos instalados de que nosotras, lo voy a poner en maniqueo, que nosotras deberíamos seguir en la casa. No, mira, ¿sí? Como he sido interpelado... No ha sido interpelado, es un comentario. No, buena onda. Oye, pero no, mira, los emprendedores... Es que es distinto, Marcelo, perdona, es que en el emprendimiento es distinto. Oiga, es una situación totalmente distinta. Es que yo las asalariadas, las mujeres asalariadas que caminan a tomar la micro, van con los hijos a dejarlos a la escuela, se tienen que bajar del Transantiago y volver a tomar el Transantiago para llegar. Conversaba con la niña que me estaba maquillando hace un rato atrás. ¿Cuánto se demoraba? 2 horas 10 en llegar acá. Sí. Las mujeres que dejan a sus hijos en el colegio y después tienen que volver a tomar el Transantiago y llegar corriendo a la pega. O sea, la verdad es que no es lo mismo que emprender. Y sin duda, el tipo de emprendimiento en el que tú estás involucrado, que yo lo encuentro fantástico y eres un atómico, no es el mismo emprendimiento, que tienen las mujeres, el emprendimiento precario, el emprendimiento por subsistencia, o sea, la mujer que está en la cola de la feria, habiendo juntado todo lo que le entregan las vecinas para poder vender. Son situaciones distintas, solamente quisiera poner eso arriba de la mesa en relación a cómo nos incorporamos las mujeres en el mundo laboral, de manera precaria, con sesgos inconscientes y micromachismos que lo hacen mucho más difícil. Eso quería solo Quiero sumarme al tema cultural, la Bárbara también lo mencionó, es
es cómo revisamos la jornada de trabajo y cómo valoramos el trabajo de las personas. Si seguimos valorando el trabajo de las personas mientras estén sentados ahí, obviamente eso no promueve que las personas, exacto, quieran realmente hacer su trabajo muy eficientemente, porque la conciencia es, entonces me van a pedir que haga más. Entonces, yo creo que también hay una revisión al interior de las culturas y preparándonos para el futuro, con la automatización, Lo que pasa es que con hoy día toda la tú transformación puedes controlar digital. todo. Antiguamente, como no había ni teléfono, ni celular, ni nada, tú tenías que mirar al tipo trabajando. Pero hoy día tú puedes tener los KPIs suficientes para que el tipo esté trabajando desde donde quiera. Exacto. Desplazamientos, por ejemplo, se podrían evitar. ¿Por qué tiene que venir todos los días si vive lejos? Que venga 2 veces a la semana a trabajar lejos. La Marcela lo sabe muy bien, nos conocimos en ese ámbito también. Si uno mira, además, lo que está pasando en materias de las licencias, ¿dónde radica, por ejemplo, en el caso de las mujeres, los mayores niveles, ¿no?, de tensión? Efectivamente, en aquellas enfermedades de salud mental. O sea, hay un alto nivel de índices de licencia que tienen que ver con el agobio, con los riesgos psicosociales en el espacio laboral, con la sensación de acoso. Es decir, si uno mira también los últimos informes que salieron a principios de este año respecto de la mayor cantidad de denuncias sobre acoso laboral por parte de las mujeres en el espacio de trabajo, también te va dando cuenta de que efectivamente no solo tenemos un problema que tiene que ver con capacidad de innovar, que ciertamente está a la base. Yo tengo la impresión, y en esto sin querer ser injusta, pero creo que es importante decir que muchas veces tenemos un empresariado bastante conservador, que demanda innovación, pero que innova bastante poco. Pero si uno mira el mundo de los trabajadores y las trabajadoras, lo que estamos hoy día generando, producto de estas tensiones, de los cambios que vienen, de las presiones respecto de cuánto tienes que producir, es que la gente se está enfermando. Y eso hoy día lo que te está generando es altos niveles de estrés laboral, te está generando altos niveles de licencia por depresión, y en un ámbito donde además somos bien ignorantes, porque tenemos una ley de enfermedades profesionales que todas estas cosas ni las mira. O sea, para que tú tengáis una enfermedad profesional tienes que tener un tajo, tienes que tener... O sea, no es que te puedas enfermar de la cabeza, ¿no? Y hay otro tema, Bárbara, y a todos que ha quedado aquí, ha pasado el tema de la automatización laboral. Sí. Tarde o temprano, en muchos trabajos, vamos a ser reemplazados por máquinas. ¿Cómo eso lo vamos a conjugar con la productividad? Tema central en este Sin Corbata. Vamos al corte y volvemos con un tema que da miedo, la automatización. Ya, volvemos a Sin Corbata con la frase que está a mi espalda, ahí en el mesón, ahí en el panel. Automatización, reinventarse o morir. Dejo nuevamente la discusión acá porque es un tema delicado. Incluso algunos estudios dicen que hoy día el 45% de los trabajos se pueden automatizar a futuro. No es que se van a automatizar, se podrían automatizar. ¿Cómo se conjuga esto con el tema de productividad, con derechos laborales, por ejemplo, Bárbara Figueroa? Porque es un cambio que viene sí o sí más allá de lo que a uno le parezca. Bueno, ese es parte del debate que hoy día tenemos. Nosotros hace poquito estuvimos participando de la conferencia regional de la OIT en Panamá, donde precisamente uno de los temas que se planteaba era, en el fondo, el equilibrio, ¿no? Cómo nosotros logramos establecer más y mejores plataformas, el uso de la tecnología, el uso de la digitalización y otras, para efectos de tener más niveles de productividad y eso acompañarlo con el trabajo con las empresas, pero que eso no signifique pérdida no solo de empleo, porque uno tiene claro que va a haber puestos de trabajo que van a desaparecer, pero cómo eso significa no pérdida de derechos. Porque al final del día la gran disyuntiva, por lo menos para el mundo nuestro, es de qué manera logramos que todos estos nuevos avances permitan el bienestar de la inmensa mayoría y no solo que queden radicados en una garantía o un privilegio del empresario, de aquel que puede acceder por condiciones económicas al uso de estos nuevos recursos. Fíjate que tomando el uso de la capacitación, la formación, qué interesante ver en qué están formando las universidades, en qué se están capacitando las nuevas personas, porque evidentemente, como tú dices tú, al trabajo que van a salir. Fíjate que una iniciativa que me encantó es la preparación de mujeres en riesgo social para poder... ¿cómo se llama? Cuando... Uy, se me fue la palabra, pero cuando tú los preparas para poder... Se me fue la palabra. Capacitar. No. Los capacitas para que puedan trabajar en computación, en programación. Programadores, dicen que es una de las pegas del futuro. Y en América se necesita una cantidad enorme de programadores y ni siquiera con los esfuerzos que estamos haciendo ahora vamos a llegar. Entonces, ¿cómo
llevar a la juventud, o incluso a las personas actuales, a mujeres que puedan Pero hacer también hay un tema de tarea. oferta a las universidades, institutos, porque tenemos un país que ofrece muchas profesiones, pero pocas carreras técnicas. Pero por ejemplo. Eso quería abordar siguiendo la línea. Yo creo que aquí tenemos un tema súper importante en la educación dual. Conversaba hace un tiempo atrás con Claudio Muñoz, del presidente de Telefónica, a propósito de cómo la educación técnica, digamos, empieza a preparar a las niñas y a los niños para hacerse cargo de esta robotización, de esta automatización que vamos a tener en el mundo del trabajo, y pensando no solamente en las carreras universitarias. Yo creo que nosotros tenemos que darle un énfasis a las carreras técnicas, y hoy día vamos a necesitar a aquellos que van a ser capaces de manejarse con los joysticks, más que una sociedad digital. Una sociedad digital, y por lo tanto, en la educación técnica, digamos, yo creo que tenemos que poner un foco con perspectiva de género, una educación además no sexista, que permita que las mujeres se incorporen en estos procesos educativos y que sean un aporte. Pensando en lo que decías un ratito, Bárbara, que a mí me preocupa mucho qué va a pasar con las mujeres al incorporarse al mundo del trabajo. Por eso que le pongo tanto énfasis a cómo educamos en educación técnico-profesional. Marcelo. Oye, pero el tema de la revolución tecnológica es un poco para la gente mayor. Mayor me considero yo, que no cachamos mucho. Pero la gente joven está súper alineada. Esto es parte de... Pero claro, por supuesto, a mí cuando me hablan del mundo se contamina y todo, oye, si tú limpias el dato, los cabros jóvenes manejan los smartphones y van a ser más productivos que todos nosotros a la vena. Fíjate los niveles de informados que están, los niveles de conectados que están. Para ellos no es tema. Cuando un cabro joven le habláis de te va a reemplazar un robot, pero qué rico que el robot haga lo que no tengo que hacer yo. Y la cantidad de trabajo que va a dar la robótica es mayor a la que da hoy día un gallo sentado en un peaje o cortando una flor. Ténganlo claro, no se vayan, que el mundo se va a haber mucho más trabajo, más programadores, va a haber que atender toda esa robótica, va a haber que sostener toda esa robótica. Y lo más importante es que hay que crear elementos matemáticos para que el robot sea más eficiente. Si el robot no va a discernir, por lo menos en el corto plazo. Entonces va a haber mucho más trabajo y vamos a sacar de trabajo fome, repetitivo, casi no humanos, a gente a que va a ser reemplazada por un robot. Pero esa persona que va a ser reemplazada a lo mejor es un talento musical, a lo mejor es un talento poético, pero no se ha podido dedicar porque alguien la metió dentro de un peaje. Yo estoy de Así acuerdo que, con eso, Marcelo. Cortito. Yo solamente para no desechar a los viejos. De los cuales también me siento un poquito parte. Hay que incorporarlo, vamos a ser la mayoría. Pero estoy diciendo que la gente joven no es el tema. talentos. Este programa un gallo joven. Yo sigo mi smartphone, yo trabajo hace rato. Fíjate, una niña hace su tarea de smartphone mientras va en el auto de aquí a la universidad. Nosotros teníamos que ir a la biblioteca, entonces, ojo. Ahora, sí, yo comparto contigo, pero piensa tú, Marcelo, que hay un desafío que no es solamente el uso de nuevas tecnologías. Eso trae de la mano cómo esto, por ejemplo, impacta en el desafío del cambio climático. Cómo se hace cargo el uso de nuevas tecnologías, por ejemplo, de proveer de más energías limpias, porque las máquinas se mueven con energía. O sea, si tú no tenías electricidad, esta cuestión no va a funcionar. Bueno, ¿y cuál es la huella de carbono que eso deja? Exacto. Por ejemplo. Tienes el debate sobre la migración. Déjame, entonces, pero es que ahí hay un mundo. Tengo que seguir un poco con la estructura del programa porque también... No, porque también aquí dejamos una idea dando bote y es parte del título de este bloque, que es Reinventarse o Morir. Y muchas empresas, fundaciones como... A ver, Independízate, Fundación Independízate, que prepara, capacita a muchas pymes, a emprendimientos, justamente los capacita para insertarse en un mundo que está cambiando a una velocidad impresionante. Capacitación, algo fundamental para mejorar la productividad en nuestro país. Fuera de la caja, sin corbata. En un mundo competitivo y desafiante para quien quiera emprender, la capacitación surge como el empujón clave para poner el negocio en marcha. Conocer las fortalezas y debilidades de la empresa y su entorno y saber cómo manejar la pyme le da un valor agregado a los emprendedores, pero también a los estudiantes. Y es que la Fundación Independízate quiso juntar los dos mundos, el emprendimiento y la educación. ¿Cómo funciona? La fórmula es simple. Dos alumnos toman a una pyme o a un emprendedor y van durante un semestre co-creando un modelo de negocio. Tenemos al mentor que tiene toda la visión senior, tenemos al emprendedor que tiene toda la pasión y el alumno que tiene toda su práctica de 5 años estudiando, y este match que se forma entre estos tres hace una cosa súper potente, que en muy corto tiempo puedan lograr grandes resultados.
El modelo colaborativo para potenciar el espíritu emprendedor ha llamado la atención de cientos de personas que buscan apoyo y experiencia en la fundación. Y los resultados están a la vista. El 61% de los emprendedores aumentó sus ventas durante la asesoría, mientras que un 77,4% incrementó sus ingresos después de un año. Entre ellos está Ale Burger, una empresa creada por dos nutricionistas que decidieron innovar en el mercado de la alimentación y fabricar hamburguesas de legumbres, cereales y verduras. Fuimos a clases por todo un semestre, era martes por medio, donde siempre nos tocaban distintos profesores que tocaban distintos temas, como por ejemplo propuesta de valor o el flujo de caja, como principios básicos comerciales que son muy necesarios para un emprendimiento. Y gracias a la fundación y como a todo este análisis que hicimos con este alumno, pudimos detenernos a ver si verdaderamente el negocio daba para sobrevivir, en el fondo nosotros también, y nos dimos cuenta que sí. Son muchos los emprendimientos que se quedan en el camino por no contar con los conocimientos de gestión de negocios, una dificultad que se puede superar en conjunto, aportando dinamismo al desarrollo económico y social del país, porque en este modelo de capacitación todos ganan. Volvemos a Sin Corbata aquí en Televisión Nacional de Chile con el invitado que habíamos anunciado al comienzo del programa, el presidente de la Comisión Nacional de Productividad, don Rafael Berguán. Rafael, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido. Yo te veía bien atento escuchando, a ver, hablamos de brecha de género, hablamos de automatización, hablamos de que trabajamos mucho pero producimos poco. A ver, ¿qué te pareció la conversación del comienzo? Porque hay algunas ideas que al parecer no te dejaron muy convencido. No, por el contrario, yo creo que la conversación fue muy interesante y refleja muchos de los temas que desde la mirada técnica son relevantes. Lo primero, son variados los problemas cuando uno piensa en productividad, no hay una bala de plata. Y todos los ámbitos y todos los actores económicos tienen algo que decir en el tema de la productividad. Esa es la primera cosa. Segunda cosa, el problema con mejorar la productividad es que exige cambiar. Y somos seres humanos y a todos nos asusta el cambio, nos duele la guata cuando tenemos que cambiar. Y por eso tendemos a resistir el cambio. Lo tercero, y esto me parece que es muy importante decirlo, a propósito de los prejuicios que existen, al final del día, a pesar de que mucha gente cree, como decían ustedes, que la productividad está asociada con esforzarse más, lo que observamos es que los países más productivos tienen mejor calidad de vida. Trabajan menos y liberan tiempo libre para el ocio. Invierten menos al final y liberan recursos para el consumo. Pero además, los países más productivos, por ejemplo, respetan más el medio ambiente porque usan menos recursos naturales. Por lo tanto, la visión es que cuando tú logras alcanzar la productividad, llegas a estándares de calidad de vida como los que uno observa por la televisión o ha tenido la suerte de conocer en Canadá, en Alemania y en otros lugares. Y lo último, y muy importante creo, es que también una dosis de realidad, porque al final del día una parte importante, si bien la productividad tiene que ver con todo en una economía, una parte importante de que seamos más productivos o no, no depende de nosotros, depende de las instituciones principales. Y en una economía como la que tenemos en Chile, una democracia liberal como la que existe en Occidente, las dos principales instituciones son el Estado y el mercado. Si el Estado no funciona bien, difícilmente una persona, no importa cuánto esfuerzo haga, va a poder ser productivo. Y si el mercado no funciona bien, tampoco. Y que el mercado funcione bien, a propósito de emprendimiento, Marcelo, significa que tiene que haber más competencia. Y en Chile hay muchas señales de que al menos a nivel de grandes sectores, a nivel de grandes empresas, hay falta de competencia. Rafael, para explicarle a la gente de la casa, una Comisión Nacional de Productividad que fue creada el año 2015, mandatada por la entonces presidenta Bachelet, justamente para mejorar la productividad en nuestro país. Un tema que está ahí en el debe. Les dejo aquí al presidente de la comisión, al panel, para que inicie las preguntas. ¿Por quién comenzó? Marcela, por favor. Me quiero tomar de lo que acabas de decir, porque efectivamente el índice de competitividad global del World Economic Forum dijo que la principal debilidad de Chile es la concentración del mercado. Y en ese sentido, ¿cuáles son los desafíos que tienes tú en tu cargo y cómo podemos avanzar en un tema como este, que es bien macro? Mira, Marcela, yo voy a apoyar esa cifra porque esto va contra el prejuicio que yo tenía. En todas partes del mundo, esta es una realidad, están los datos, las empresas más grandes son en promedio más productivas que las empresas más chicas. Y eso tiene que ver con lo que en términos técnicos se conoce como economías de escala. Siempre hay excepciones, por supuesto, pero esa es la idea. Y en Chile no somos una excepción, las empresas más grandes son más productivas que las más pequeñas. Sin embargo, cuando vamos a los datos y nos comparamos, algo que siempre hacemos con la OECD, porque tenemos los datos. Una de las gracias de ser parte de la OECD es que se generan datos que nos permiten compararnos y mirar a través de una misma ventana. Pero nos salimos muy bien parados. Bueno, pero lo sorprendente, al menos para mí, es que en la comisión hicimos un estudio mirando empresas, vimos más de 10.000 empresas,
Y efectivamente las más grandes son más productivas que las más pequeñas y lo que uno quiere es que las empresas pequeñas que están partiendo rápidamente agarren escala, se hagan más productivas y terminen compitiendo en el mundo y desafiando a las más grandes. Lo que muestran los datos, y esto es lo sorprendente, es que la brecha de productividad entre empresas por tamaño de Chile y la OECD es mayor para las empresas grandes que las chicas. No sé si me explico. Sí. Hay, por supuesto, más productivas las empresas grandes, pero son mucho más productivas relativamente hablando las empresas grandes en la OECD que las grandes en Chile, que las chicas en la OCDE y las chicas. Eso sugiere, es una hipótesis, que aquí lo que falta es competencia. Y el Fondo Monetario y la OECD, en 2 ocasiones al menos en los últimos 10 años, nos han dicho que en la mayoría de los sectores chilenos hay una concentración que es excesiva, es mayor que la que se observan en otras partes del mundo. El problema es que somos un país pequeño, estamos a medio camino hacia el desarrollo y esas mismas empresas, estoy provocando, esas mismas empresas que son responsables del éxito de Chile, que hicieron que este país saliera del subdesarrollo y se transformara en un país de ingreso medio, en promedio al menos, son empresas que cuando ya llegamos a esta etapa tienen un tamaño tal, porque esto no es ilegal, esto tiene que ver con lo que se conoce como posición dominante, un tamaño tal que le hace muy difícil en un país pequeñito a las empresas pequeñas, a los emprendedores, a los que están tratando de provocar, de desafiar, cumplir con esa función. Y ese es un desafío de política pública, no es algo que nosotros como personas podemos resolver. Pero infiere tu palabra que es la regulación la que tiene que... Es difícil abrirse a la competencia, un tema que ha estado discutido en nuestro país por años. Es difícil abrirse a la competencia en mercados de todo tipo, supermercados, farmacias, comercio... Créeme, yo soy, lo es, al final del día también seamos aquí, seamos realistas y reconozcamos también cómo somos. Todas las personas somos parte de un grupo de referencia que en cierta forma es un grupo de interés. Estamos todos protegiendo nuestra propia realidad, nuestros intereses por el miedo a cambiar o porque tenemos ciertas ventajas que no queremos perder. Yo he sido académico toda mi vida, trabajé 30 años en la Universidad de Chile, los profesores de la Universidad de Chile son un grupo de interés, como lo son los bancos, como lo son los periodistas, etc. Entonces, lo importante acá es que la regulación, hago este comentario no para, de alguna manera, disculparnos y decir que los seres humanos no tenemos una responsabilidad personal, todos sabemos que la tenemos, pero no vamos a ser capaces de ser productivos al nivel que lo son en Canadá, en Alemania o en otros países europeos y asiáticos si no tenemos una institucionalidad que garantice que la regulación sea la adecuada en materia de competencia, que el Estado funcione bien, tremendo desafío. No sé, la Bárbara debe saber muy bien esto en términos de las dificultades. ¿Cómo logramos tener, por ejemplo, agrupaciones de trabajadores que tengan el poder balanceado que le permita, eso se necesita en una economía, que le permita enfrentarse de igual a igual con los distintos actores, con los empresarios, por ejemplo, pero al mismo tiempo, como decía Bárbara, tener la capacidad de negociar de alguna manera, trabajadores y empresas, jornadas que sean acordes con la realidad de esa empresa, en ese sector, en ese momento. En Chile, última línea, tenemos una legislación que exige que se trabajen 45 horas a la semana, todas las semanas del año, en todas las empresas, en todos los meses. Eso no tiene ningún sentido en un mundo en el cual las empresas y los meses son tan distintos. Son temores del pasado que yo creo que hay que desafiar. Pese a que en negociaciones colectivas ya hoy día uno ha visto que hay una tendencia a tener incluso jornadas pactadas entre los sindicatos y las empresas con menor cantidad de horas. O sea, el debate pertinente sobre la reducción de la jornada, los proyectos de ley, el proyecto que ingresó en su momento Camila Vallejo, que nosotros lo discutimos, son súper pertinentes para este tiempo. Pero pensando en esto mismo, Rafael, perdón, voy a aprovecharme. Cómo esto también dialoga con un desafío que, al parecer, hemos venido planteando ya desde los años 90 hasta la fecha, ¿no? Que es la posibilidad también de que Chile diversifique su economía, que no seamos solo extractores de materias primas, lo que está ocurriendo hoy día en la minería, y cómo eso también hoy día, de alguna manera, nos desafía, porque, claro, uno dice, mira, hay nuevos recursos para utilizar, las empresas van a contar con nuevos instrumentos, con mayor uso de tecnología, robotización y otros, pero también eso pareciera ser que, si solo lo pensamos para efecto de extraer el cobre y exportarlo, no es suficiente. Entonces, ¿cómo nos desafiamos ahí también? Que eso puede tener que ver con regulación del Estado, pero que también tiene que ver con una disposición a ir más allá por parte del mundo empresarial. Claro, tiene que ver, creo yo, con un tipo de política activa, y hemos aprendido, es una pregunta que se hacen en América Latina en todas partes. El BID sacó un libro el año pasado que planteaba la necesidad de avanzar hacia una política industrial, que es un término que para nosotros los economistas tiene una carga emocional muy, muy grande, pero ellos hablan de una política industrial 4.0, tratando de no pasar ni por la 2 ni por la 3. Pero claro, los desafíos son grandes porque al final lo que pensamos los economistas, y cada uno es un poquito hijo de su propia disciplina, que hay que generar condiciones favorables para que luego los emprendedores como Marcelo vayan y surjan donde ellos surjan y no donde el Estado es capaz de ver eso. Dicho lo anterior, Corfo,
por plantear una institución relevante que gasta miles de millones de dólares. Y no necesariamente, a propósito del CENSE, y es un tema bonito, de la mejor manera posible. El Ministerio de Economía, que históricamente ha estado relegado a un segundo plano. Estoy haciendo un poquito una caricatura. A mí me gustaría que en el futuro Hacienda tiene un rol fundamental que cumplir, pero es como el gerente de finanzas de la empresa. A mí me gustaría que el Ministerio de Economía represente la mirada estratégica a largo plazo y tenga al menos horizontalmente algo que yo creo que ha estado pasando en el último tiempo en Chile. Si uno ve, los ministros de Economía han sido personas que vienen de un mundo muy preparado y han ido asumiendo una labor más activa. Bueno, dicho eso, solo quiero hacer un contrapunto, y aquí viene un poquito el sesgo, si tú quieres, técnico, académico, si bien no es cierto, no es menos cierto. Tampoco es verdad. Político. A ver, Chile es una anomalía. Dos miradas de la moneda. Una mirada es la que planteas tú, que es cierta. El Banco Mundial ha dicho en varias ocasiones que Chile es un país raro, es un país de los pocos en el mundo que ha sido exitoso en lo macro. No en lo micro, no en materia social, necesariamente en distribución, pero en lo macro, en términos de crecimiento, siendo un país monoexportador. Eso lo dice el Banco Mundial varias veces. Al mismo tiempo, solo va a ser el contrapunto intelectual, al mismo tiempo hay que tener cuidado, porque poner un grano de arándano fresco en un plato en Beijing requiere una tecnología súper sofisticada que uno no siempre ve. No es como un iPhone en muchas dimensiones, pero puede ser igual de complejo. Y eso Chile lo viene haciendo hace ya bastante tiempo. Entonces, ni tanto ni tampoco. Yo creo que efectivamente Chile es un país raro porque todavía tiene una estructura productiva muy concentrada, muy monoexportadora, y tiene que avanzar en esa dimensión, pero al mismo tiempo también hay que reconocer que si tenemos ciertos regalos de la madre naturaleza no los vamos a desperdiciar y tenemos que tratar de hacer lo mejor posible con eso. Y en materia de agricultura, por ejemplo, lo hemos logrado. Un país raro, tú decías, por ejemplo, con el ingreso per cápita que se espera que el año 2022 llegue a los $30.000 per cápita y con una productividad bajita. Lo que pasa es que la macro está resuelta. Porque yo cuando me toca dar conferencias afuera, Chile... que se usa la micro, dices tú. Como humorista no hay, pero el tema es pero hago el intento. La macro está resuelta. Cuando uno sale fuera de Chile, Chile es más admirado, olvídate. ¿Por qué? Porque en Chile dicen, no somos productivos, pero tenemos la mejor línea aérea de Latinoamérica, la mejor tienda como Falabella, somos más grandes que Microsoft a través de Sonda, Cencosud le da la pala a todos los supermercados. Entonces, la macro ya está resuelta. Si el tema es la micro que no le llega ese crecimiento, porque arriba cada vez que se va. Entonces cuando dice Chile no es productivo, a mí me da un poco lata porque tenemos en los índices macro somos campeones del mundo. Y siendo un país pequeñito que queda lejos, Amazon se instaló en Colombia por cercanía a Nueva York, pero teníamos todos los KPI acá. Entonces de repente como que nos vemos, estamos como que Chile trabajamos poco, que estamos flojos. Mentira, Chile es lejos uno de los países más productivos en la macro. Y en la micro, bueno, ahí tenemos gente más experta. Sí, a mí siempre me gusta decir que el desafío es medio, si tú quieres, inconsistente en el sentido siguiente. La macro es importante porque te da la estabilidad agregada que le permite a las personas imaginarse a largo plazo. Porque el futuro es incierto y es costoso invertir a largo plazo si el país cambia mucho, ¿no es cierto? O sea, esto de que en el pasado, cada 4 años, la mitad del país, entre comillas, bueno, estoy pensando en democracia, ¿para qué decir en dictadura? Pero en democracia, la mitad de la gente decía, hay un cambio de gobierno, me tengo que ir del país. Un poquito la historia de los años 70, que la gente se iba a Venezuela, qué sé yo, que tuvo que arrancar de Venezuela. Esa historia es muy entretenida para contarla en los libros de historia, pero es el costo más alto que puede tener una economía. Los países maduros, los países serios son a nivel agregado, a nivel macro, estables. Son aburridos en la macro. En un país como Estados Unidos puedes tener presidentes como Obama y Bush, que hay personas más distintas que esas dos, y sin embargo la economía cambia, pero cambia de manera madura, razonable, prudente. Sin embargo, y aquí viene la inconsistencia, eso es lo macro y lo tenemos y eso hay que jugar al arco, como dices tú. Hay que tapar los goles para que se mantenga, porque no es gratis tenerlo. Y ha estado un poquito en entredicho en el último tiempo. Pero a nivel micro, a nivel del suelo, a nivel de los zapatos, a nivel del día a día nuestro, lo que tú quieres es lo otro. Lo que tú quieres es cambio, es inestabilidad. Pero nos asusta. Y entonces hay que tener políticas públicas, un buen seguro de cesantía, por ejemplo, mucho más fuerte que el que tenemos hoy día, que le dé estabilidad, porque al final la persona tiene que pagar la cuenta a fin de mes. Así es. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo compatibilizas la posibilidad de cambiar, de innovar, de arriesgarte, de avanzar al mismo tiempo que tienes cierta estabilidad social que te permite tener, como hacen en Australia, un mundo, por ejemplo, en lo laboral, con mucha adaptabilidad, para no decir flexibilidad, que tiene una carga, ¿no es cierto? Con mucha adaptabilidad, pero al mismo tiempo con una red social que es suficientemente alta, potente, como para que las personas se puedan arriesgar sin temor a no poder cumplir con sus obligaciones a fin de mes. Yolanda, vamos. Eso quería, a propósito del tema de la flexibilidad, la adaptabilidad, diría yo. Nosotros en el 2017 yo fui parte del equipo del Ministerio de Economía y ustedes como Comisión Nacional de Productividad elaboraron un documento bien interesante de soporte, digamos, para que las mujeres se incorporaran en el mundo laboral.
Entonces me gustaría saber cómo ves tú esto de reducir los costos de la mujer para participar en el mercado laboral, permitiendo, entre otras cosas, una mayor adaptabilidad laboral. ¿Cómo lo ves tú en términos de contribución? O sea, que esa forma sea una de las maneras adecuadas o no. Yo tengo algunos matices ahí, pero me gustaría saber qué piensas tú. Por supuesto, y el demonio está en los detalles, ¿no es cierto? El diseño de estas cosas. Por ejemplo, cuando en el pasado se avanzó hacia sala cuna y sobre 20 personas por empresa, la gente no, y que la empresa tenía que tener... obviamente que la intención era la más positiva de todas, se trató de ayudar y sin embargo terminó ocurriendo que entonces las empresas, cuando ya iban a tener más de 20, entonces decían simplemente no contrataban mujeres. Entonces, es como echa la ley, echa la trampa. Y por eso hoy día estamos avanzando y esperando y exigiendo desde todos los lados, y los técnicos y mujeres que desde la economía estudian estos temas plantean la necesidad de avanzar hacia sala cuna universal, etc. Pero déjame hacerte un comentario de una frase que tengo en la cabeza, que la uso siempre, que me parece importante a propósito de lo que tú mencionas, Yolanda, en términos de participación de las mujeres. A ver, dos cosas. Primero, yo me sorprendí cuando supe que en muchas carreras como ingeniería comercial, pero en muchas otras también, pero una que tiene que ver con el mundo de la economía, hoy día están entrando a las universidades tradicionales más mujeres que hombres. Si por lo tanto las mujeres no participan del mercado laboral por razones culturales, porque les ponen el pie encima desde el machismo, por lo que fuera, bueno, estamos simplemente desperdiciando un conocimiento. Muy importante. Más allá, entonces déjame plantearlo así. Que las mujeres no participen en igualdad de condiciones en el mercado laboral que los hombres, no solo está mal, sino que además es caro. Al país le cuesta que eso no ocurra, ¿te fijas? Entonces, me parece que independiente de la plata, eso no puede ocurrir, porque es inaceptable desde un punto de vista, es un imperativo ético que las mujeres se enfrenten a las mismas condiciones, pero además déjame plantearlo desde los fríos números de la ingeniería comercial. Además, al país le sale caro que las mujeres no participen como participan los hombres. Y ahí hay un espacio grande para avanzar. Rafael, no solamente tenemos preguntas del panel, también tenemos preguntas de la calle. Aquí inauguramos una nueva sección, Selfie sin corbata. Justamente con el tema de la productividad. ¿Qué le parece a usted en la calle? ¿Qué pregunta tiene? ¿Qué inquietud? Lo responde el panel, lo responde aquí el invitado Rafael Berguán. Escuchemos. Porque somos muy buenos para sacar la vuelta y dejar las cosas para última hora. Nos pueden dar mucho tiempo, lo mismo en los estudios, 2 semanas para hacer algo y uno siempre piensa que tiene tiempo todavía y no lo hace hasta el último momento. Los empresarios no se dan cuenta que en sí el ser humano tiene poco tiempo de concentración y prefieren tenerlo encerrado todo un día en una oficina en vez de lograr como objetivos por metas. O sea, si logra un objetivo, se puede ir a la casa. Puede ser un tema de motivación de los trabajadores, ¿ya? Quizás falta alguna motivación para que ellos aprovechen de mejor forma su horario de trabajo. Creemos que el tiempo que tenemos nos va a alcanzar y nos va a sobrar en el espacio que obviamente nos dan las 8 horas y algo, incluso 9 horas, hay gente que trabaja incluso 9 horas. A ver, el mensaje es claro, Rafael Berguán, lo dice la gente. Sí, yo voy a disentir en un aspecto. Los estudios que yo conozco, al final muestran a los seres humanos, nos muestran a los seres humanos de manera más o menos parecida en todas partes. No es tan distinto un alemán de un canadiense, de un norteamericano, un argentino y un chileno. El contexto que enfrentamos es diferente y nos hace funcionar de manera distinta. Pero a mí no me gusta la explicación desde la psicología. Yo no creo que los chilenos seamos buenos para sacar la vuelta. Para nada. Yo creo que el contexto en el cual los chilenos nos desenvolvemos nos favorece que podamos contribuir de mejor manera, dignificando nuestra propia pega. Por ejemplo, un desafío gigantesco en materia de política pública consiste en mejorar los sistemas de capacitación. Funcionan pésimos. O sea, estamos hablando todo el rato de la calidad de la educación superior, pero la verdad que hoy día la discusión no tiene que ver con salir del colegio, salir del liceo, estudiar 3, 4, 5 años en educación superior para luego desarrollarse durante 30 años en una empresa. Hoy día esto tiene que ver con un proceso continuo, permanente, de entrada y salida de las empresas y de la formación en paralelo, etc. Y eso se llama capacitación. Y nosotros estamos poniendo más de $1.000 millones como país. Por Dios, plata que se podría usar por muchas cosas en el CENSE. Y existe un informe que fue liderado por Osvaldo Larrañaga, que hoy día está en la Universidad Católica, pero en ese tiempo estaba en el PNUD y en la Universidad de Chile, planteando una serie de desafíos que los miramos en la Comisión Nacional de Productividad con ojos, entre comillas, neutrales, somos seres humanos. Y yo te diría que el 99,9% de lo que dice ese informe, que tiene más de 10 años de historia, es compartido por el mundo técnico y sin embargo no hemos avanzado.
Entonces, aquí yo creo que el coscorrón viene para nosotros como país en términos de que la política pública tiene mucho espacio para mejorar. Rafael Berguán, el talón de Aquiles de nuestra economía productiva. Muchas gracias por estar aquí en Sin Corbata. Un gusto, como siempre, tenerte en Televisión Nacional de Chile. Estuvo productivo el programa. Estuvo muy productivo. Vamos a ir a una nueva sección aquí en el programa. Se llama Desafío de Ideas. A ver, habíamos discutido cómo sumar a las mujeres, lo caro que es no sumar a las mujeres, pero también en este Desafío de Ideas, cómo sumamos a los adultos mayores. ¿Cómo los sumamos a la fuerza laboral? ¿Cómo los capacitamos? Travesía 100, un proyecto que justamente busca sumar a una población que cada vez crece más en nuestro país. Los adultos mayores. Desafío de Ideas en Sin Corbata. Tomar decisiones y prepararnos para la vida pensando en el futuro ya no es exclusivo de los jóvenes. En un país en donde la expectativa de vida es de 81 años y las personas de más de 60 constituyen el 17% de la población y podría llegar al 33% para el año 2050, es indispensable cambiar la mirada que la sociedad tiene de la vida de los adultos mayores. Para ayudar a quienes tienen más de 60 años a emprender y reinventarse para la siguiente etapa, nació Travesía 100, un proyecto que promueve una madurez productiva y feliz. La mayoría de las personas que tienen 60 más tienen un profundo interés en seguir siendo autovalente, en seguir siendo activa, en seguir sirviendo a su familia, desarrollando su proyecto de vida, aportando a la sociedad. Hacemos distintos tipos de actividades, hacemos cursos, hacemos talleres, hacemos encuentros para entender cómo podemos cambiar la mirada que la sociedad tiene hacia nosotros. Crear nuevos espacios aparece como otra solución para que los adultos mayores sigan una vida productiva después de jubilar. Y es que estar en un ambiente grato, con compañía y tareas por hacer, también ayuda al empoderamiento. Ahí surgen conceptos poco conocidos en Chile, como el cohousing o viviendas colaborativas que fomentan el liderazgo y la integración social. Lo que hay aquí en Chile es un modelo de entretenimiento, de que vayan, no estén solos, que hagan gimnasia, ese tipo de cosas. Nosotros vamos a un envejecimiento activo, a una forma de vivir donde podamos seguir siendo útiles a la sociedad. Un sistema más económico para el adulto mayor y que permite vivir la madurez con vitalidad y autonomía, complemento perfecto para que la productividad laboral siga siendo una herramienta vigente. Al compartir con otra gente pueden estar juntos, pueden tener una vida mucho más agradable, entretenida, con amigos. Una persona que está vital, que tiene relaciones con otras personas, que es productiva, que está al día de lo que está pasando, probablemente va a tener mejor salud física, mental y emocional que una persona que acepta esta invitación que le hace la sociedad simplemente a descansar. Reinventarse con pasión, alegría y propósito. 3 claves para impulsar un movimiento de innovación social en una sociedad que cada año tiene más adultos mayores que demuestran que envejecer no es sinónimo de inactividad laboral. Reinventarse es la que dice en la última etapa de la vida. ¿Cuánto puede aportar en el tema que estamos discutiendo hoy día aquí en Sin Corbata? En la productividad de la economía. Mucho. Hablamos del tema de las mujeres que se sumen, el tema de infraestructura, el tema de educación, salud. Sumar a los adultos mayores, una población que está creciendo, pero a velocidad increíble. Yo creo que es fundamental. Fíjate que no solo porque las oportunidades que se abren de trabajar en concreto, sino que es como la mirada. Es también un tema de cambio cultural. No mirar al mayor como alguien desechable. Hay una iniciativa que hizo Sura, la contó el gerente general, a un grupo de gerentes de otras empresas que está... pues diseñó puestos que son flexibles para personas jubiladas. Y le ha ido increíble, especialmente en atención a público, en atención al cliente. Y todos los demás se sorprendieron, no se les había ocurrido. Entonces, yo creo que ahí tenemos un enorme espacio donde las personas se pueden adecuar, poner su experiencia a disposición y sentirse útiles, partes de y productivos, aportando a la economía. Yolanda. Yo creo que vuelvo a algo que dije al principio de esta conversación. Yo creo que esto es aprovechar las habilidades, los talentos, los conocimientos de hombres y mujeres que tienen una experiencia maravillosa, y además el concepto de adulto mayor hoy día ha cambiado. O sea, la gente de 60 años está absolutamente activa. Hoy día no estamos hablando de adultos mayores cuando hablamos de una persona de 60, no obstante que técnicamente se plantea así. Entonces estamos aprovechando... O sea, hace 20 años una persona de 70 años se le miraba como no, ya... tiene que irse o sea, al retiro, y hoy día no. Hoy día hablamos de tercera y cuarta edad, digamos. Entonces yo encuentro muy interesante la iniciativa de la Jimena, la felicito, y creo que es una manera de incorporar efectivamente a hombres y mujeres que tienen mucho, mucho que aportar al país todavía para mejorar la productividad. Marcelo, en el mundo del emprendimiento, la tercera edad,
o tercera, adultos mayores, ponerle estos motes. Los que nos siguen a nosotros somos Guitarra Partners, súper propulsores de la gente mayor. Y nos gusta juntar una persona mayor con una persona joven. Y se genera un valor cuántico, ¿ya? Y la tecnología ha provocado que el adulto mayor se reinserte. Y tú le enseñas a manejar a un señor de 70 años Facebook y se va a encontrar con un amigo y escriben. Ha permitido mucho que se reencanten las personas, porque yo creo que sean productivos. Yo entiendo que pueden ir a una casa de reposo a jugar cartas, pero resulta que yo tengo en mi oficina gente que ha sido del departamento de distribución de Sudamericana Vapores, donde el tipo me decía, no había celular, y el camión pasaba, el barco pasaba por un faro, y pasaba un mes más, y rezaban para que pase por otro faro, o sea, y así todo el país creció. Entonces el adulto mayor tiene que estar inserto. Los que no piensen así, no sé de dónde están, pero evidentemente hablar con alguien mayor es como una persona del futuro. A ella le pasó todo lo que a ti te apanica, el tipo dice, oye, relájate, si nosotros estábamos en otro punto. Entonces, tiene que estar inserto la persona mayor. Yo no lo veo de otra manera. Sí, insertar el adulto mayor en el mundo laboral también, Bárbara, también significa adaptabilidad laboral, flexibilidad laboral, porque obviamente estás en una etapa de la vida que prácticamente no puedes trabajar igual que una persona de 30 años, hay que ser realista. ¿Cómo trabajan eso desde la CUT? ¿Cómo lo ves tú con la visión? Bueno, yo creo que se va a hacer un debate bien importante, no solo porque entendemos nosotros que va a haber una iniciativa de ley que el gobierno quiere presentar sobre el estatuto del trabajador adulto mayor. Sí, ya está el estatuto del trabajador joven, claro, entonces, que no le gustó mucho. No, porque efectivamente nosotros tenemos ciertos reparos con cómo esto se equilibra con derechos y cómo esto finalmente no termina reconfigurando un mundo del trabajo que, si bien tiene rostro humano, finalmente termina afectando o nivelando hacia la baja un área laboral. Entonces, nosotros hemos tenido ciertos reparos con ese debate, pero lo que es evidente es que frente al desafío que tienen todos los países, que no es solamente el tema del cambio climático, los desafíos tecnológicos, la migración, sino que también el desafío demográfico, la realidad de los países, que no solamente de Chile, que comenzamos a tener más adultos mayores o tenemos personas que tienen más edad versus los que están naciendo. O sea, ese desafío lo tenemos que enfrentar con buenas y mejores políticas públicas, que signifiquen una incorporación y una inserción de habilidades en un mundo del trabajo que es cambiante, que es dinámico, pero que también requiere esa expertise. Pero por otro lado también requiere tener soportes y colchones. Por ejemplo, el debate de pensiones es inevitable que también lo aborde. Una cosa es que tú le puedas decir a una persona adulto mayor, mire, tú tienes las habilidades, tienes las capacidades, estás lúcido, tienes ganas de trabajar, tienes energía, tienes fuerza. Todo eso es un adicional a lo que yo le puedo entregar como experiencia a un joven que estoy formando, y por lo tanto recojámoslo y transformémoslo en una sinergia, en un proceso rico de construcción. Pero eso no puede significar que al final del día una persona adulto mayor, por la razón que hoy día está trabajando, es principalmente porque sus pensiones son de miseria. Entonces, yo tengo la impresión de que ahí tenemos un debate que tiene que ser extremadamente equilibrado, porque si no, podemos caer en el absurdo de que al final del día todas estas buenas políticas, políticas de bienestar, las terminamos transformando en en una construcción, digamos, en una quimera, para no decir lo que tenemos que decir. Y es que hoy día, si los viejos están trabajando, a mí me pasa en el caso de los profesores. Sí. O sea, uno, ¿qué es lo que ve? Vemos docentes que tuvieron toda la vida trabajando y que hoy día reciben una pensión menor a los 100.000 pesos. Entonces, ahí tú dices, algo estamos haciendo mal como país, que los queremos considerar, pero el elemento básico, que es darle un tiempo de pensión, de júbilo, ¿no?, que es el sentido de la jubilación, no se lo podemos dar. ¿Por qué? Porque todo esto está privatizado, entregado al mercado. Entonces, reforma de pensiones, Bárbara, que obviamente va a ser un tema aquí en Sin Corbata, una reforma que está en la puerta del horno, ahí está saliendo. Bárbara Figueroa, Marcelo, Yolanda, Marcela, muchas gracias por estar aquí en Sin Corbata, parte de nuestro panel, y a ustedes por su sintonía aquí en Televisión Nacional de Chile. Nuevamente Sin Corbata, este programa 100% de economía, el primero de la televisión abierta, cómo no, en su televisión pública. Muchas gracias, que le haya bien, nos vemos el próximo domingo. Chao, chao.